La aventura de la santidad comienza con un sí a Dios. San Juan Pablo II. Estás escuchando Buscando al Maestro, tu podcast en donde descubrirás datos curiosos, anécdotas interesantes y mucho más de nuestra fe católica. ¡Comenzamos! Bienvenidos a su podcast de confianza, Buscando al Maestro. Mi nombre es Cristian, alias El Borrego, y vamos a comenzar esta semana con un santo que, siguiendo la dinámica de los santos fundadores, este fue un fundador de una congregación muy conocida y muy famosa. Estoy hablando nada más y nada menos que de Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, o más conocida como los dominicos. Pero, jóvenes, esta tarde nos acompaña y nos engalana con manteles largos el podcast Buscando al Maestro, el Padre Cipriano. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, aquí agradeciéndoles la invitación que me han hecho a este podcast de Buscando al Maestro. Les agradezco la invitación a Vic, a Jesús, a Carla, a Ale, a May, a ti, Borre, por ese acercamiento que podemos tener a través de la vida de los santos, y en este caso la vida de aquellos que han fundado una congregación para el bien de nuestra iglesia. Muchísimas gracias a usted, Padre, por tomarse el tiempo y darnos la oportunidad de pertenecer a este interesante equipo de trabajo, y le damos mucho la bienvenida. ¿Okay? Entonces, gracias. Ya conocemos al santo del que vamos a hablar. Vamos pues a comenzar. Bueno, la sintonía de los santos fundadores. Hoy veremos a Santo Domingo de Guzmán. Primero, pues su nombre significa consagrado al Señor, y de ahí partiremos para ver esta vida interesante de este gran santo. Fundador, como ya lo hemos dicho, de los padres dominicos, que en la actualidad se pueden contar en 6.800, repartidos en todo el mundo en 680 casas. Él nació en Careluega, España, en 1171, una pequeña localidad en la actual provincia de Burgos, en España, perteneciente entonces a la diócesis de Osma, miembro de una familia de santos que pues ayuda, sobre todo en este contexto, ver cómo su padre, don Félix de Guzmán, es reconocido en la iglesia como venerable. Venerable es aquel que ya ha sido reconocido en la iglesia por sus virtudes y que puede ya ser considerado o puede tener ya alguna intercesión. Su madre, la señora Juana de Asa, es venerada como beata, ya a un paso de la santidad. Su hermano Antonio es venerable, al igual que su padre, y su hermano Manés, que se unió a Domingo cuando éste fundó la Orden de Predicadores, también fue beatificado. O sea, básicamente toda su familia es venerable, ¿no? O sea, viene de una familia sumamente católica y que todos con su vida han sido de alguna manera un ejemplo o algo que podemos rescatar de ellos. Claro, y sin duda el nacimiento de Domingo en esta familia pues tuvo que aprenderlo de sus padres. La inspiración que tuvo para fundar esta congregación pues la tuvo que haber visto en la piedad de sus padres, en la religiosidad que ellos vivían, en la fe que ellos tenían, también en profesarla, y que esto fue lo que él mismo tuvo que plasmar para fundar esta congregación de predicadores. Por eso vemos que en toda su familia pues se respiran aires de santidad. Al final de cuentas, el ejemplo que tuvo desde niño, ¿no? Todo lo que le fue inculcado, vaya. Exactamente, por eso ya desde esta vivencia de la fe en su casa es donde nosotros podemos ver ya esta anticipada predicación. El nacimiento de Domingo de Guzmán pues estuvo envuelto en leyenda que explican la obra que realiza y que ha sido plasmada por grandes artistas en representaciones. Nos referimos principalmente al sueño que tuvo su madre antes de dar a luz. Soñó que llevaba en su seno un cachorro que portaba en la boca una antorcha encendida, y saliendo de su vientre parecía prender fuego a toda la tierra.
De esta forma se representaba anticipadamente el nacimiento de lo que hemos dicho, de un gran predicador que con los ladridos de su doctrina sagrada despertaría a las almas dormidas en el pecado y con la antorcha de su encendida palabra inflamaría vehementemente la caridad o al fuego que Jesús vino a traer a la tierra. Sin duda alguna nos recuerda que a lo mejor en estos tiempos también ocupamos otro Santo Domingo de Guzmán, pero valdría bien tener su testimonio y su forma de vivir en familia, esta visión sagrada de Dios que lo impulsa a predicar el Evangelio. Tomarlo como ejemplo, ¿no? Y fíjate que algo muy interesante, yo no sabía por qué lo representaban como un perrito con una antorcha. O sea, yo decía, ¿pero por qué? A lo mejor le gustaban los perros, ¿no? O sea, era mi manera de pensar. Y ahora veo que va más allá, era por un sueño de su mamá. Pues fue el sueño de su mamá el que motivó a este gran religioso, ya que sus padres desde pequeño le inculcaron la formación religiosa, enviándolo a estudiar a Gumiel de Izán con un hermano de la beata Juana, que era arciprés, pues es el encargado de un territorio como presbítero que el obispo le da y por lo tanto pues cuida de algún cierto territorio de la misma diócesis. Más tarde, para ampliar su formación, lo enviaron a estudiar con el general de Palencia. Allí estudió artes libres y a continuación se entregó durante 4 años al estudio de la teología. El estudio directo ya con la palabra de Dios produjo en él tal impresión que comenzó a quedarse plasmado en contacto con la Sagrada Escritura, como debería de ser en cada uno de nosotros, reencarnar la palabra de Dios en nuestras vidas para así poder tener un contacto directo con Dios. Estudiaba con tal avidez y constancia que pasaba casi las noches sin dormir, pero su amor a la palabra de Dios no se quedó en el terreno de la especulación intelectual, sino que nos dice Jordán de Sajonia que trataba de poner en práctica lo que escuchaba o estudiaba. Y creo que eso hace falta mucho ahorita, ¿no? O sea, no nada más quedarnos en voy a leer la Biblia, voy a leer la palabra de Dios, sino ahora sí que poner en práctica lo que nos puede enseñar ahí. O sea, llevarlo más allá de solo leerlo y decir, ay, ya soy una buena persona por leer la Biblia, ya con esto estuvo. No, sino llevarlo a nuestra vida diaria y a nuestras acciones, ¿no? Que era lo que él estaba haciendo realmente. Y estaba muy joven. Y eso es lo que vemos en Santo Domingo de Guzmán, la encarnación de la palabra de Dios en su vida, como lo vemos en muchos de los grandes santos que después de haber estudiado la palabra de Dios, pero que no se quedaron solamente con el estudio o por cuestiones intelectuales o por cuestiones de dudas, sino que llevaron esta palabra a su vida a través del testimonio que lleva a ese amor hacia Jesús, que es lo que vemos en Santo Domingo de Guzmán. Así como vemos que a sus 14 años se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa trabajaba y estudiaba. Sin duda alguna, el testimonio de aquellos también que ya se han encontrado con la palabra pueden incidir fuertemente en aquellos que apenas la van conociendo. Y en este caso, pues fue la experiencia que tuvo con su tío sacerdote, quien sin duda alguna de él tuvo que también aprender mucho para amar más a Dios a través de la caridad a los pobres. Por eso él mismo decía, no quiero estudiar sobre pieles muertas y que los hombres mueran de hambre. O como le dicen también algunos de los grandes santos fundadores también, decía que deberíamos de tener cuidado porque puede que el único evangelio que pueda leer la gente sea nuestro testimonio. Bueno, pues hay algo que a mí me llamó mucho la atención al estar leyendo sobre Santo Domingo de Guzmán y que ya ustedes lo mencionaban hace un rato que hablaban sobre su biografía, y es que fue una persona pues que siempre tuvo acceso a la educación, que siempre fue culto y que él buscaba algo más que solamente leer y escuchar y aprender, sino que era practicarlo. Y hay una anécdota muy interesante sobre él, y es que en el tiempo en el que estaba en Valencia hubo una gran hambruna en la ciudad, y entonces él tenía una gran colección de libros y decidió venderlos. Y yo, como lectora, puedo entender su dolor al tenerse que deshacer de ellos, porque bueno, yo
tengo una colección de libros. Y a veces los libros no solamente son lo que cuestan, sino el hecho de que son tus pequeños bebés y lo que aprendiste de ellos. Y deshacerte de ellos es algo que significa algo material, pero además significa como dar todo eso que él tenía para ayudar a la gente. Y además los vendió, ayudó a mucha gente y otras personas se sumaron a eso. Así que otro santo favorito para mí es eso, porque si yo tuviera que vender mi pequeña colección de libros, lo haría, pero me dolería mucho en el corazón. Por cierto, si la persona que tiene mi libro de A 2 metros de ti está escuchando esto, me lo puede devolver, por favor. Gracias. Era todo lo que quería decir. Pero hay algo que marca como ese momento en el que Santo Domingo decide entregarse por completo a Cristo, y es como ese impacto que tiene la palabra de Dios en él. Y a mí me surge una duda, padre. Quisiera saber si usted recuerda cuál fue ese momento en el que tuvo ese encuentro con Cristo, ese momento en el que dijo, es momento de entregarme por completo a él. Pues después de leer las Sagradas Escrituras y de tener este encuentro con tantos libros como muchos de nosotros, cuando buscamos información, y sobre todo ahora a través de las redes, nosotros podemos tener suficiente información que en ocasiones la damos por verídica, pero que no hemos sabido discernir en nuestra vida. La experiencia de Santo Domingo de Guzmán fue precisamente esa: saber discernir lo que leía, y a partir de esa lectura ahora sí confrontar su propia vida viendo la realidad que él vivía. Y ese es el encuentro que nos hace falta tener a cada uno de nosotros, ¿no? A través de la lectura nosotros podemos tener un sinfín de conocimientos, pero si no aprendemos a discernir todo eso que leemos, sin duda alguna no será de provecho para nadie si no se pone en práctica. Y creo que el estudio teológico que él pudo haber tenido, y sobre todo en la etapa que él vivía, y ver la realidad y el contexto en el que él se movía, fue lo que lo movió a tener ese encuentro con Jesús a través de la palabra, fue lo que lo movió a vender ese tesoro tan grande que él tenía, de donde él había adquirido tanto conocimiento, pero que no había confrontado su realidad con la realidad que él mismo tenía que vivir, y que pareciera que fuera la misma realidad que el Señor Jesús tuvo al encontrarse, por ejemplo, con los enfermos, al encontrarse con tantas personas que eran alejadas por alguna enfermedad de las mismas comunidades. El hecho de enfrentarse con aquellos que se sentían con la autoridad y el poder de Dios en el tiempo del Señor Jesús, y que sin duda alguna eso llevó a Santo Domingo a tener este encuentro personal con el Señor Jesús, y que eso fue lo que lo motivó a decir: quiero hacer algo, quiero fundar algo, y por lo tanto quiero compartir lo que yo he leído ahora, no solamente a través de la razón, sino ahora convertirlo en fe y convertirlo en algo práctico que pueda también ayudar a los demás. Claro, muy interesante, pero la pregunta es, ¿recuerda usted ese momento? Así, igual puede ser nada más, no sé, a lo mejor cuando iba al catecismo, cuando fue a alguna misa, o no recuerda exactamente, o un momento exacto que recuerde que diga, ese momento, o sea, decidí que tenía que ser para siempre un sí a Dios. Yo creo que ese momento en el que sucedió, yo también fui creciendo en una familia, a lo mejor no tan santa como la de Santo Domingo de Guzmán, pero que sí me llevaban, por ejemplo, a misa, que sí escuchaba en muchas ocasiones la palabra de Dios, pero era con interés de que pudieran darme mi domingo, porque si no iba a misa, obvio, no me lo daban. Pero fue así como que ese encuentro con Dios, y luego el hecho de decir, por ejemplo, en la comunidad donde yo provengo, pues la gente habla una lengua, ¿no? Entonces era español más la lengua que ya hablaba la comunidad, y en ocasiones no se entendía. Entonces era simplemente vivir el misticismo o el misterio a través de los signos que se vivían simplemente, y en ocasiones pues no entendíamos. Entonces eso fue como que mi encuentro de decir, bueno, yo quisiera algún día llegar a hacer lo que soy ahorita, para poder expresar eso que Dios quiere de nosotros, y que nos lo dicen en español, pero en la lengua materna en la que yo crecí. Y eso fue como que la principal motivación,
por eso mi cantamisa lo hice prácticamente, todos los signos, todos los gestos fueron en mi lengua materna, pero para que la comunidad entendiera que ese Dios que nosotros escuchábamos en español también nos habla en nuestra propia lengua. Y creo que en ocasiones, al igual que Santo Domingo de Guzmán, tantos conocimientos nos tienen que llevar a compartir lo que hemos leído o lo que conocemos, a volverlo algo sencillo, práctico, y que nosotros podemos compartir con Dios a través de la experiencia que vamos viviendo. Muchas gracias por compartirlo, padre. Es muy interesante y también se relaciona mucho con la motivación que tuvo Santo Domingo para crear su orden. Y es que a él también, bueno, fue obispo, tuvo cargos importantes dentro de la iglesia, pero generalmente, o en esa época, las personas que tenían como rangos más altos estaban como más... ¿cómo decirlo? Como en la burocracia, no tanto en el campo, en la acción. Y en una ocasión él era muy amigo de el como encargado del pueblo y lo mandó con su hijo a como concertar su boda con una persona, con la hija de una persona muy importante de Alemania. Entonces, para llegar a donde con su prometida, tuvieron que pasar por varias comunidades y él sobre ese camino se fue dando cuenta de la gran necesidad que había. Obviamente había muchas personas que sabían de Dios, de la religión, pero no desde una parte, como usted decía, en su... en su contexto. Exacto, o sea, obviamente sabían que había alguien que había muerto por ellos en la cruz, que había venido a perdonar sus pecados, pero se quedaban únicamente con eso, o sea, no llevaban nada de eso a la práctica, no entendían como un Dios que ellos nunca habían conocido antes o sus generaciones atrás, los podía amar y los podía haber perdonado. Entonces, a partir de ahí nació el deseo en él de poder crear grupos de personas que pudieran ir a esas comunidades, vivir con ellos, entenderlos y a partir de eso enseñarles y hablarles sobre la venida, o sea, sobre la iglesia católica. Y pues obviamente no lo pudo hacer en el momento, después tuvo que regresar, renunció y a partir de ahí se hizo de un grupo de amigos que tenían la misma intención que él y pues a grandes rasgos es la forma en la que nace la orden jesuita. No, perdón, dominicana. Fíjate qué curioso, en la mañana en una conversación con una religiosa acerca de cómo ellas fueron fundadas, sí me compartía eso, ¿no? Cómo nosotros tenemos que aprender a volvernos al contexto de la gente si llegara a perdernos y que ellos también puedan conocer a Dios de una manera más cercana. Así como los grandes santos que han fundado alguna de las congregaciones, el encuentro con el Señor ha sido muy, muy sencillo y en esa sencillez han aprendido a encontrar a Dios para hacer grandes congregaciones que han ayudado mucho a la iglesia. Claro. Yo todavía no tengo malos pensamientos de fundar una congregación, gracias a Dios, pero creo que con lo que he aprendido también a través de los libros, pues lo he ido aprendiendo o lo he ido haciendo más digerible para aquellos que en ocasiones sienten que Dios está muy lejano, pero que en realidad está muy, muy cerca de nosotros. Claro, y además, pues, como hemos visto, en los últimos episodios hemos hablado sobre mucho de santos que vivían, o que son más o menos contemporáneos, más o menos sobre una época en la que realmente se estaba instituyendo nuestra iglesia, y obviamente pues había muchas fallas, no llegaba a todas las personas como ahora, que en un clic puedes ver al Papa dando la misa en vivo. En esos tiempos era muchísimo más difícil y por eso nacía la necesidad de crear ese tipo de grupos, de congregaciones que se animaran a ir más allá de su zona, más allá de su ciudad, de su país. Y pues lo podemos ver ahora en la actualidad, es una de las congregaciones más grandes a nivel mundial. Tienen universidades, tienen escuelas, tienen grupos misioneros. Pues deberíamos de cuestionarnos nosotros a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué congregación deberíamos de fundar que respondieran a los retos de nuestra actualidad? Pero si no tenemos ese encuentro con Dios a través de la palabra, difícilmente
vamos a poder decir de esta o tal manera puedo yo ayudar a aquellos que ahora buscan a Dios, que buscan tener ese encuentro personal y que en ocasiones tristemente no hemos sabido responder con nuestra vida o con el acercamiento de la palabra de Dios, y hemos llenado esos vacíos existenciales de búsqueda de Dios en ocasiones con cosas muy superficiales. Claro. Yo, honestamente, o sea, hay muchas cosas que me gustaron de él, pero ese acto de haber tenido que vender sus libros me llegó demasiado al corazón. Y va a mi team de santos favoritos. Bueno, a continuación vamos a escuchar el patronazgo de Santo Domingo. Es un santo muy popular en el mundo y hay varios países que tienen ciudades encomendadas en su honor. La verdad, creo que es de los datos que las personas menos conocen de los santos, ¿no? O sea, de dónde son más reconocidos o qué ciudades tienen su nombre. Realmente yo veo que tienes un montón de lugares anotados en tu libreta, así que me quiero imaginar que es súper famoso este santo en todo el mundo. Sí, la verdad que sí son varios. Fíjate que investigando encontré varios países que la verdad llaman la atención al ver que pues tienen nombres en el honor de pues Santo Domingo, como pues sería Argentina, que está en la provincia de San Luis, en Costa Rica, la Basílica de Santo Domingo de Guzmán, como también lo es Ecuador, que ahí está la ciudad de Santo Domingo. O sea, literalmente tiene su nombre, pues. Sí, o sea, es lo padre de estas ciudades que realmente tienen el nombre en honor a ese santo. También encontré que también es España, que está en la provincia de Burgos, en Guatemala, que está la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. La verdad se me hace súper interesante ese nombre, me gusta mucho cómo suena. Y fíjate que eso de la Señora del Rosario lo vamos a ver más adelante, pero tiene muchísimo que ver con Santo Domingo. Sí, o sea, porque desde ahorita ya nos está dando como la entrada al nombre y ya pues posteriormente pues lo vamos a seguir tratando y viendo. También encontré que en Italia es santo patrono de la ciudad de Bolonia. En Nicaragua no es santo patrón oficial, pero en la capital de Managua se celebra como si lo fuera. De hecho, yo eso sí lo había escuchado, fíjate, de que realmente el patrono es Santiago Apóstol, pero las personas le tenían como que tanta fe o tienen tanta devoción a lo que fue su vida, le tienen tanta admiración que lo celebran como si realmente fuera el patrono de ahí, y yo me quedé así como de, imagínate a Santiago Apóstol en el cielo, como de, ¿qué pasó? ¿No se supone que yo soy el patrono de aquí? Sí, pues la verdad es un santo muy querido y pues ya nos hemos dado cuenta de eso, ¿verdad? También encontré que en Panamá está la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, así también que en la República Dominicana el nombre del país y su capital Santo Domingo derivan del nombre del origen de los dominicos y del nombre del santo. También es patrono de los científicos y en particular de los astrónomos. Tiene un montón de capillas por todos lados, por lo que podemos ver. Sí. Y pues un lugar que tiene su nombre, literalmente, ¿no? O sea, también fíjate que no necesariamente solo en esos lugares se celebra Santo Domingo, sino en todos los lugares donde esté la orden de los dominicos. O sea, si en un lugar que no es, por así decirlo, devoto a Santo Domingo, no es su patrono, si hay una orden de dominicos, ahí lo festejan, de ley. Entonces es un santo festejado por todas partes del mundo, definitivamente. Sí, pues como te decía, es un santo pues muy querido donde lo festejan de todo. Hablando un poco acerca de su proceso de canonización y pues sus milagros y todo lo que involucró después de la muerte de Santo Domingo, vamos a hablar que como pues muchos de los santos, a partir de su muerte, pues muchas de las personas que convivieron con él por su fama, por lo que había hecho, por su modo de vivir, pues ya lo tenían en sí como una persona santa. Entonces pues acudía mucha gente a su tumba a venerarlo. Estaba en la iglesia de San Nicolás. Ahí fue su sepultura. Más o menos
pues en un periodo de 12 años, por ahí se duró ese primer sepulcro donde él estuvo. Pues en un buen tiempo estuvo ahora sí que a la intemperie la tumba, entonces pues esto va a influir en un suceso que vamos a platicar ahorita. Como decíamos, después de 12 años de que él fallece, se derrumba esta iglesia de San Nicolás para volverse a edificar. Y la tumba vuelve a quedar expuesta a la lluvia, a la intemperie, a todo eso. Por ese entonces, pues la gente llevaba muchos símbolos o recuerdos por a lo mejor favores que habían recibido pues por la intercesión de Santo Domingo, o le llevaban flores o le llevaban pues ofrendas. Y me imagino que difícil ha de haber sido la decisión, o bueno, muy probablemente, como dices, las condiciones pues en las que estaba no eran las mejores, y a pesar de que volvieron a hacer como esa edificación, supongo que el hecho de seguir dejando la tumba afuera a la intemperie pues fue porque realmente era un sitio de culto. Vemos que cuando la gente genera como esa devoción con las personas, pues me imagino el desfile de gente que llegó a ser, todos los que estuvieran en su momento agradecidos, o todos aquellos que comenzaban a pedirle su intercesión por milagros y que de alguna manera se sentían con esa necesidad de seguir cerca de Santo Domingo. Sí, claro. Bueno, y también yo que mencionar un poquito, como pasa en muchos casos, pues sí, un poquito la falta de organización, ¿no? Pues sí, vamos a mencionarlo, el descuido tal vez también. Uh-huh. Porque incluso la gente que asistía en parte así lo creía. Ellos creían más bien como que los monjes trataban de obscurecer un poco ese brillo. Ahora sí que esa devoción. Sí, pues me imagino que igual para la gente siempre es un conflicto, o el hecho de haber perdido a Santo Domingo pues representó para ellos pues algo muy fuerte, y que como dices, o sea, ellos hasta antes de su proceso ya lo consideraban santo. Para ellos ya era lo único que faltaba para subirlo al altar. Entonces creo que sí es una parte muy complicada que a lo mejor tuvieron que vivir los monjes, que era como enfrentarse a la devoción popular que ya estaba teniendo Santo Domingo, aunque no fuera todavía Santo Domingo. Sí, claro. Y aparte, pues ellos, como bien dices, también, o sea, siendo ahora sí su padre fundador, pues ellos también lo buscaban, pero como que de repente se veía así. Sobre todo porque pues ellos de repente retiraban los recuerdos o lo que la gente dejaba. O en algunas situaciones, pues ellos hablaban de que pues no querían que se pensara que pues había ahí lucro, como que ellos vendían o cobraban por que la gente fuera a dejarles algo, o por, no sé, alguna tal vez reliquia, no sé. Uh-huh. Que se fuera a hacer algo como negocio ya. Y creo que finalmente en la actualidad pues es algo que se puede ver. Podemos notar que cuando encuentras o cuando estás cerca de un lugar de culto o donde hay mucha devoción, es sinónimo de que cerca vas a encontrar que las medallitas, que las estampitas, sí, claro, que el agua bendita, o sea, de inmediato se vuelve en una zona de negocio. Y pues fíjate desde cuándo vemos ese fenómeno, y vemos gente que trataba de dejar claro que pues muchas veces ese no es el objetivo, uh-huh, lucrar con las personas. Sí, para que pues ahora sí que no se quedara esa imagen o como ese pensamiento dentro de toda la gente. Uh-huh. Entonces, como decíamos, con la idea de pues hacerle un sepulcro nuevo, porque pues estaba en esas condiciones, los monjes fueron con el Papa Gregorio IX
Recordemos que el Papa Gregorio pues fue amigo muy cercano de Santo Domingo. Ujú. Entonces pues él lo tenía en gran estima dentro de su vida y pues él ahora sí que lo primero que hizo fue reprocharles, por así decirlo, el descuido en el que tenían ahora sí sus restos. Los restos de un hombre que pues ya era santo. Sí, exactamente. Para la gente. Entonces, él hablaba que Santo Domingo pues siempre fue un seguidor de la norma de vida de los apóstoles. Aunque pues lógicamente él no fue un apóstol directo de Jesús. Pero que él llevó ahora sí ese camino tan marcado como los apóstoles. Entonces, para el 24 de mayo de 1233, cabe mencionar, fue un lunes de Pentecostés, o sea, el siguiente día de esa celebración, se reunió el capítulo general de la orden en la ciudad de Bolonia, bajo Jordán de Sajonia. Este personaje fue el sucesor de Santo Domingo, que fue el primer, ahora sí, superior de la orden de los dominicos. ¿Sí? También estuvo el arzobispo de Ravenna, que fue ahora sí que en representación del Papa. Todo esto para ahora sí hablar un poco sobre la nueva tumba, el nuevo sepulcro, pues donde se pondría al santo. Entonces, pues dadas las circunstancias, la noche anterior los monjes, pues ellos tenían la intención ahora sí que de abrir el sepulcro y pues revisar el cuerpo, por así decirlo, porque ellos temían que ya estuviera descompuesto, o sea, por el descuido y todo eso. Sí, sí, sí. Pero pues a final de cuentas Dios no permitió que pasara eso, porque pues ahí es donde se va a mostrar su gloria. Entonces le llaman el podestá de Bolonia. No sé si me parece que es la autoridad ahora sí civil, por así decirlo. Puso guardias en la noche para evitar que pues hubiera alguna situación de ese tipo. Entonces, pues más bien ellos se adelantaron ellos mismos y abrieron pues la tumba en la noche. Estaba por ahí Fray Esteban también, que era el provincial de Lombardía, y Fray Rodolfo, y pues otros de los monjes. Entonces se dispusieron ahora sí que a abrir su tumba. Y lo primero que notaron fue que despedía ahora sí que un perfume, hablan, o sea, un olor tan bonito pues no sé si a flores, no menciona, solamente que era un olor, pues ahora sí, muy hermoso. Sí. Nada que ellos esperaran. Ajá. O sea, al contrario de lo que ellos creían. Sí, ellos iban en busca de algo completamente diferente. Sí. Y bueno, teniendo en cuenta también que ya tenía pues algún tiempo pues de muerto. Entonces ellos empezaron a destapar y pues se dieron cuenta que cuando más iban levantando ahora sí que las losas, empezaba a salir más ese aroma. Y pues tal fue su sorpresa que cuando lo abrieron, encontraron pues ahora sí los restos óseos, la osamenta de Santo Domingo. Y de esos huesos era de donde provenía todo el aroma. Entonces, pues ahora sí que todos cayeron pues admirados y dando gloria a Dios, porque pues era un fenómeno, era un milagro, vamos a decirlo así. Sí. Que de los huesos de un santo, o sea, pues sí, prácticamente puros huesos, todavía se despidiera ese aroma. Vamos a hablar un aroma a santidad,
Exactamente. Sí. No, y que se puede ver incluso desde que comienza toda esta intención de tener mejores condiciones los restas. Puedes ver que escuchamos por ahí, habían pasado un poco más de 12 años. Y en esos 12 años la gente seguía estimando a Santo Domingo como el primer día o como cuando ellos lo conocieron. Entonces creo que desde ahí se puede ir viendo toda pues esa manifestación de Dios, de decir, bueno, probablemente pues como fue un gran personaje y no sé, 5 años después la gente ya no lo recuerda o solo se acuerdan los más grandes, cosas así, pero el pasar de las generaciones y el pasar del tiempo pues solo fueron, al contrario, fueron viendo la necesidad de rescatar pues a Santo Domingo y ese pequeño culto que estaba formando, esa devoción más bien. Sí. Y pues ahora sí que, ¿de qué forma? Sí. Entonces, pues dado este hecho que no se podía negar y que era uno de los, ahora sí que de los detonantes para que se acelerara su proceso, después de esto, Jordán, ahora sí que su sucesor, lo trasladó a un nuevo féretro. Un féretro que mandaron a hacer un poco especial de madera. Y se cerró con 3 llaves. Que una se quedó este personaje, Jordán de Sajonia. Otra se le entregó ahora sí a la autoridad de Bolonia. Y la tercera se le entregó a Fray Esteban, que era el provincial de Lombardía, que eran pues las personas más importantes ahí. Luego de ahí lo llevaron a la capilla donde estaba preparado un monumento que le mandaron a hacer en mármol. Esto fue el martes de Pentecostés, el día siguiente. Después de eso, ese día pues se hizo una celebración ahora sí que pues muy hermosa. Entonces, donde estuvieron presentes pues ahora sí todos los mencionados, el capítulo de los dominicos, los representantes el representante del Papa, hicieron una celebración eucarística pues muy hermosa para glorificar a Dios, para pues también trasladar estos restos. Y terminada la misa pues se depositaron los restos en este monumento. Y a partir de aquí fue donde pues ahora sí que por el Papa también se aceleró un poco el proceso de canonización. Que bueno, ese ya desde poco después de que había muerto el santo se había iniciado, pero entonces se aceleró un poco más. Y se mandaron por ahí 8 días después de que se hizo esta celebración, el sucesor de Santo Domingo, Jordán, abrió la tumba y sacó el cráneo de Santo Domingo. Y pues en una celebración lo dio a besar a los fieles y a los hermanos que se encontraban. Y pues de nuevo ese olor, ese perfume permanecía ahí por mucho tiempo. O sea, seguía despidiendo ese olor. Y pues con el olor del incienso también que se utilizaba para la celebración, pues era un aroma, describen, no sé, que te elevaba. Wow, y qué grandeza de celebración. Tal vez ahora nos suena muy distante o muy extraño el imaginarse que el rito fuera besar el cráneo de Santo Domingo. Tal vez hoy no lo podemos pensar, pero me imagino pues lo que representaba en su momento, o sea, para toda la gente que finalmente ya eran devotos, que ya pues habían aceptado no sé, toda esta grandeza de Santo Domingo, pues esa oportunidad de poder convivir ahora que sabían que era algo milagroso, que era algo completamente nuevo para ellos. Incluso
no sé, me imagino a los monjes de la orden que estaban con ese temor de que a lo mejor no estaba en buenas condiciones y que probablemente los hubieran regañado porque era su culpa. Ahora pues completamente tranquilos y felices, y al contrario mostrándoles al mundo que no había pasado nada, que al contrario, qué bueno que lo habían tenido en esas condiciones. Entonces me imagino pues que fue como una gran celebración, o sea, de verdad algo muy cargado de, pues ahora sí que de espiritualidad, de amor. Sí, y algo que pues como se habla en la celebración, de llevar lo que aprendimos o lo que pues vivimos ahí, pues literalmente, porque ellos incluso quien tocaba pues el cráneo o por donde pasaba, se decía que incluso ese aroma pues se quedaba impregnado. Si lo tocaban con la mano, pues su mano se quedaba impregnada por un buen tiempo. Uh-huh. O sea, de ese aroma, ahora sí que pues olor a santidad. Sí, llevarse una parte de Santo Domingo para sí, creo que sí debió ser una experiencia demasiado grande para todas las personas, una manifestación más del amor de Dios. Sí, y pues fue así que se aceleró un poco el proceso de canonización, en el que pues se enviaron ahora sí que representantes del Papa para que hicieran pues recopilar información de la gente que lo había conocido, de su vida, de milagros. Vamos a hablar un poquito ahorita de eso. Por ejemplo, pues se mencionaba que él pues hacía muchas obras buenas, entre dar alimento y vestido a los pobres. Por ahí se habla de que liberó a unas 26 personas pues que estaban endemoniadas, que sanó a enfermos, que devolvió vista a ciegos, y que incluso pues visitaba a presos y alguna vez ayudó pues a que se liberara a alguien. Uh-huh. Se enviaron ahora sí que a los lugares donde él estuvo, ahí en Bolonia, pues hacer todo ese proceso, sí, de investigar, de recaudar información para acelerar este proceso, ¿eh? Entonces, la bula de canonización fue expedida el 3 de julio de 1234 en la ciudad de Rieti. Y pues este culto se extendió ahora sí que en Europa. Y en el año de 1267 se trasladó su cuerpo de ese sepulcro donde estaba a uno nuevo, pues que se hizo muy, ahora sí que muy vistoso, ya más, por así decirlo, rico. El culto. Sí. Sí. Entonces abrieron el féretro de nuevo y la cabeza del santo fue levantada en el púlpito de la iglesia de San Nicolás en 1383, y luego fue colocada en una urna de plata. El 16 de julio de 1473 se hizo su sepulcro con imágenes de la vida del santo en mármol. Pues aquí tuvo que ver San Nicolás de Bari, de quien ya unos episodios antes hablamos. Y pues por último vamos a mencionar un poquito de pues esos milagros. Ajá. Que fueron de lo que lo llevó a la santidad. Vamos a hablar aquí principalmente de 3, ajá, entre otros. Muy bien. Que están, pues ahora sí que son muy, muy llamativos. El primero nos habla de que, pues pocos días después de la muerte de Santo Domingo, ya veíamos que su tumba estaba un poquito a la intemperie. Entonces se habla de que pues un buey que traían en un arado, pues de repente se soltó
Y era así como cansado o entre que el animal iba moviéndose. Fue y terminó echándose exactamente en la tumba de Santo Domingo. Ujú. Y pues tal fue ahora sí que el hecho que empezaron, que pues a la gente le llamó la atención. Entonces se habla de que al poco tiempo de que este animal se echó ahí, pues murió. Fue decayendo hasta morir. Entonces pues era una forma como decir, pues este lugar es santo, o sea, Sí, exactamente, que como que... la zona emanaba santidad, como Ujú. pues ya mucho después lo descubrieron, pero pues desde ahí los signos de la grandeza que estaba ahí y que pues como ya también lo platicamos un poquito, muy probablemente pues la gente tenía esa idea de que era un sitio descuidado, era un sitio que tarde o temprano acabaría fallando, pero se pudo ver esa pequeña gota de decir, bueno, tampoco no se paren ahí, les puede Sí. pasar lo del buey. Ya sé. Sí, incluso que después se hacía algunas procesiones y todo para los días de su fiesta. Pues donde le llevaban ofrendas y pues característico era que iban los arados con los bueyes. Ujú. ¿Sí? Luego vamos a hablar del siguiente, que nos habla de un caballero francés que pues se encontraba endemoniado. Entonces él iba a hacer su camino hacia Compostela, iba pues a visitar a Santo Santiago, o bueno, a Santiago Apóstol, para pedirle pues que lo librara. Lo llevaban para que pues Santiago lo librara de eso. Entonces pues de camino pasaron por Bolonia, ¿sí? Por la tumba de Santo Domingo. Entonces se habla de que pues este caballero tocó al santo, bueno, tocó su tumba y pues fue liberado. O sea, fue liberado de, ahora sí que de lo endemoniado que tenía. Gracias a la intercesión de Santo Domingo, que incluso, o sea, de todos modos fue a visitar a Santo Santiago y pues regresó de nuevo a darle gracias a Santo Domingo que él fue Que quien, finalmente por fue quien lo intercesión. liberó. Sí. Oye, que bueno, como ya lo escuchamos antes, que por ahí escuchamos el ejemplo de que en Nicaragua, a pesar de que Santiago Apóstol es el santo patrono, pues ellos veneran mucho a Santo Domingo de Guzmán. Pues lo podemos ver desde esta pequeña historia del milagro, donde a pesar de que iban con Santiago Apóstol, pues Santo Domingo se metió ahí en medio. Sí. Acabó tomando ese lugar. Y bueno, no es como que haya una discusión o una qué devoción es mejor o cuál me llena más, sino simplemente ver cómo esos datos curiosos siguen, o todos esos momentos históricos se siguen reflejando en la actualidad, tal vez. Y se siguen llevando, pues, por ejemplo, la grandeza de estos milagros, que los podemos seguir viendo. Sí, no, incluso más con el último que vamos a platicar ahorita. Por los años de 1400, una familia francesa, padre, madre e hijo, pues también hacían su camino a visitar a Santiago Apóstol en Compostela. Y pues pasaban por la tumba de Santo Domingo. Entonces pues se habla de que pues el hijo de este matrimonio era pues un caballero pues apuesto y de buen corazón. Entonces se habla de que llegaron a una posada, a un lugar pues en donde estaba Santo Domingo, para descansar, para continuar su viaje. Y se habla de que la hija del, pues de quien les dio posada, del dueño de donde se quedaron, pues ella le gustó el muchacho y le empezó a
pues vamos así decirlo, a tirar la onda. Incluso se habla de que pues ella se le insinuó a él y él pues como buena persona, como caballero, pues ahora sí que no aceptó. Entonces pues ellos continuaron su camino. Entonces se habla de que ella pues dijo así como que ¿cómo no? O sea, si me rechazó, pues ahora sí que pues va a pagar las consecuencias. Y vamos a ver que lo que hace a continuación pues es algo que si tomamos el pasaje del libro del Génesis, la historia de José cuando pues él ya es administrador en Egipto y sus hermanos que están sufriendo pues el hambre y la sequía pues van a buscar alimento. Y pues cuando él esconde entre lo que les da una copa muy valiosa y pues hace que los regresen para pues en cierto modo acusarlos de que se lo robaran, pero pues la intención de él más bien era hacer el beneficio para que ellos volvieran y pues que ellos se quedaran con él. Ujú. Es esa misma historia la que pasa aquí, solamente que con una intención pues menos buena, sino que esta muchacha hace eso mismo. Entre las cosas de ellos esconde una copa de plata que era del dueño del lugar donde habían pasado la noche, donde habían descansado, y pues los deja que se vayan. Y después pues como no aparece la copa, dicen no, pues que él se la robó y que ellos la tienen. Entonces van y los alcanzan y le encuentran la copa y pues los regresan. Entonces a él ahora sí que lo enjuician y el representante de la ley, el juez por así decirlo, pues lo condena a muerte. Oh, Y lo ahorcan. no puede ser. Entonces pues sus padres, pues ahora sí que en el sufrimiento de ver a su hijo muerto, pues ellos al final continúan su camino hacia Compostela. Y pues ahora sí que piden a Santiago Apóstol por su hijo. Y pues ellos van tristes. Entonces de regreso se habla de que ellos pues venían a recoger el cuerpo de su hijo. Y su sorpresa es que pues tuvieron que pasar días o algún tiempo. Entonces ellos regresan y ven que su hijo está vivo. O sea, está colgado ahí, está ahorcado, pero él está vivo. Y de repente se acercan y pues se sorprenden porque pues ya no debería ser así. Entonces, ¿cómo puede ser que esté vivo si lo vieron morir en la horca? Y él sigue colgado ahí y pues lo bajan y lo primero que él dice es que pues por intercesión de Santo Domingo, pues no murió. Y que pues a final de cuentas la gloria de Dios sobrepasa todos los problemas, todo lo malo. Y pues ahora sí que con esa alegría pues los papás van con el representante de la pues el juez, y a decirle, oiga, pues Sigue ahora sí vivo. que sigue vivo. Entonces pues cómo puede ser ahora sí que pues para llevárselo y pues para decirle a él lo que había pasado, lo que él había dado como testimonio de Santo Domingo. Claro. Y se habla de que pues el juez, por así decirlo, no les cree. O sea, dice, ¿cómo pues? Si murió, o sea, eso no es posible. Entonces habla de que él pues estaba cenando, tenían un gallo y una gallina y ya cocinados, o sea, ya los tenían, era lo que iban a comer, ellos ya lo tenían sobre la mesa. Y se habla que, o sea,
¿cómo puede ser probable que reviva? Es igual de probable que pudieran revivir estos animales que ellos estaban comiendo. Y pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que en ese momento se habla de que los animalitos ya cocinados pues se paran y les empiezan a salir plumas y todo. No puedes, imagínate. Incluso se habla de que pues el gallo empieza a cantar. Ahora sí, como vamos a decirlo, pues glorificando a Dios. Y pues ante ese milagro, o sea, ahora sí que creen, ahora sí que el juez de repente pues ya puede tomar en serio sí, lo anterior después de sí, haber vivido que su caldo resucitara. sí, y después literalmente. Entonces, pues ahora sí que cuando ven a este joven, pues ahora sí que se corrobora este gran milagro. Y pues ahora sí que todo es por intercesión de Santo Domingo. Sí, wow. Imagínate, bueno, creo que es comprensible que el juez, después de ese suceso, pues haya creído, ya no había más prueba. Y pues, no sé, creo que qué forma de demostrar de Santo Domingo que, pues, su grandeza, su poder y, bueno, no su poder, sino su poder de intercesión. Sí. Y qué bello milagro para un joven inocente y tal vez para un mal de amores que pudo haber arreglado San Antonio, pero pues no. Sí. Y bueno, con esto pues hablamos un poquito de esta parte de la canonización y de los milagros. Muy bien. ¿Y cómo te sientes hoy, Vic, después de haber escuchado que el caldito de pollo revivió de la nada? Muy bien, creo que después de, bueno, yo he estado aquí para, obviamente ustedes tal vez no me han visto, pero yo he estado aquí durante toda la grabación, he escuchado los comentarios de todos, el padre que ya escuchamos hace rato, ahorita me tocó participar en el caldito de gallina y no dejo de sorprenderme. Es que eso sí está muy impactante, sé, ¿no? Imagínate que reviva tu la caldito. verdad, no esperaba algo tan grande. Pero fíjate, ahorita vamos a hablar de otra situación que también está un poquito impactante y que muy pocas personas saben. Bueno, en esta ocasión voy a iniciar con una pregunta. ¿Tú rezas el rosario, amigui? Muchas veces, pero bueno, vamos, regularmente lo rezo Sinceridad. Bueno, lo rezo para quedarme dormido y muchas veces no se acaba. Sí, pasa. Tres pasa misterios, seguido. un poco así. Bueno, el día de hoy te voy a compartir una información que muy pocas personas sabían y que realmente si te pones a buscar a Santo Domingo de Guzmán no te aparece ni en su biografía, ni en los milagros, ni... O sea, no te aparece en general, a menos de que lo busques específicamente. Y bueno, da la casualidad que yo di con esta información hace bastante tiempo porque me tocó investigar para un video que hice para TikTok en el cual especificaba cuáles eran las promesas que hacía la Virgen a las personas que rezaban el rosario. Y fue cuando me di cuenta que era de Santo Domingo de Guzmán de quien estaban hablando. Entonces, en esta ocasión que nos tocó investigarlo fue como de, yo sé que hay una información que no aparece aquí. Y la busqué específicamente, que eran las promesas que hacía la Virgen a los que rezaban el rosario, y aparecía Santo Domingo de Guzmán. Pero te digo que esa información como que no aparece si lo investigas así en general. Sí, pues incluso nosotros fuimos víctima de esa falta de información. Regularmente cada quien hace su investigación por sus medios, por fuentes obviamente confiables, pero cada quien por sus medios. Y ahora que estuvimos revisando la información que nos dijiste que faltaba, creo que varios nos sorprendimos. Sí, de hecho me dijeron que ese no era, dije, ese Santo Domingo no es, dije, no puede ser. Ya sé, tantas horas de investigación. Curioso, hay un chorro de Santo Domingo. Sí, pero bueno, te paso esta información. Como ya escuchamos, Santo Domingo tuvo una vida muy ilustre. Y en esta ocasión se habla de que él fue al sur de Francia para convertir a los que se habían apartado de la iglesia por la herejía, pero una muy específica que era, no sé si se lo pronuncio bien, pero es albingense o albingense, no sé cómo se pronuncia sinceramente, pero esta enseñaba que existían dos dioses, uno del bien y uno del mal, y que el bueno creó todo lo espiritual, pero que el malo creó todo lo material. Como consecuencia, ellos decían de que pues todo lo que era material era malo y el cuerpo era algo material. Por tanto,
el cuerpo era malo. O sea, tenían una creencia medio extraña y medio fea. La lógica a su favor. Sí, y decían que Jesús tuvo un cuerpo, por consiguiente, él no era Dios. Entonces Santo Domingo dijo, cuádrense, no, eso no está bien. Además de que negaban los sacramentos y la verdad de que María era la madre de Dios, tenían un relajo de creencias, por así decirlo, o pues sí, porque era lo que ellos creían, o de conceptos que se crearon a base de cosas muy equivocadas. Sí, tradiciones. Pues sí, estaban súper, súper mal. Ya pudiste escuchar, o sea, que Diosito no era Dios, era como de, ¿qué pasó, oye? Entonces, Domingo trabajó por muchísimos años en medio de estas desventuradas personas y estuvo predicando, haciendo oraciones, él estuvo haciendo sacrificios para que las personas se convirtieran, pero pues eran muy pocos los que realmente lograban entender y comprender y transformar su vida y volver ahora sí que al camino que era el correcto. Entonces, él inició una orden religiosa para las mujeres que se habían convertido. Y el convento se encontraba en no sé pronunciarlo, una disculpa. Era en Proville, no sé pronunciar esa palabra. Traté de buscar cómo se decía, pero pues no se me grabó. Que está junto a la capilla dedicada a la Santísima Virgen. Y en este lugar, en esta capilla, fue donde Santo Domingo le suplicó a nuestra madre, a Nuestra Señora, que lo ayudara. Le dijo que pues la verdad no estaba logrando mucho, que él quería ayudar a las personas a que se transformaran, que pues tenían una creencia muy, muy equivocada, sí, y que podía hacer mucho daño, o sea, si te das cuenta. Muy complejo, porque probablemente cuando estás en algo completamente distinto o no sé, hablemos otra religión, hablemos otro sistema completamente distinto, probablemente sea un poco más fácil que la gente lo entienda, pero cuando es el mismo, por así decirlo, el mismo Dios, pero ellos lo malentienden o lo entienden a su manera, entonces se vuelve una tarea mucho más compleja, porque finalmente estás combatiendo dentro de ti mismo, o sea, dentro de la misma. Sí, o sea, ellos eran aguerridos y se montaban en su macho de que ellos tenían la razón. Claro. Y no entendían razones. Entonces, pues justamente lo que decimos fue lo que llevó a Santo Domingo a entrar como que en esa desesperación de que pues ya no sabía qué hacer. Y de que sí se convertían personas porque realmente tenía un gran poder de predicación, de convencimiento. O sea, era muy bueno en eso, pero pues al final de cuentas las personas decían, Nel, no te voy a hacer caso. Entonces, se cuenta que la Virgen se le apareció en esa capilla de Santo Domingo. En su mano sostenía un rosario y le enseñó a Domingo a recitarlo de manera correcta. Se habla de que antes ya había como que el rosario, pero es una historia de cómo no me acuerdo si era un padre o era un fraile, no recuerdo bien ¿cómo llamarlo? Qué lugar tenía en la iglesia, pero él fue el que empezó a rezar los Aves Marías y todo el show, pero fue hasta Santo Domingo que pues le dieron como una cierta forma, lo dividieron, una estructura era la palabra que buscaba. Entonces le enseñó ahora sí que a recitarlo de manera correcta y le dijo que lo predicara por todo el mundo, prometiendo que muchos pecadores iban a convertir y que obtendrían muchísimas gracias. De hecho, se dice que Santo Domingo salió de ahí lleno de pues alegría y como que lleno de gozo y emocionado, y lo predicó, y como lo dijo la Virgen, justamente muchas personas se convirtieron. Bueno, desgraciadamente, a pesar de que tuvo mucho éxito, la situación con los albingenses y los cristianos estaba ligado con la política. O sea, no era nada más de que sus creencias, sino era como que ahora sí algo político y a conveniencia, como siempre se ha visto, claro, ¿no? Básicamente. Entonces todo esto hizo que hubiera una guerra. No se quedó nada más en diferencias de creencias, sino que se hizo una guerra. Entonces, pues Santo Domingo le enseña a las tropas a rezar el rosario, les enseña a encomendarse a María y efectivamente ganan. Entonces, como signo de gratitud, de Montfort, que era el que estaba a cargo del ejército, construyó la primera capilla de Nuestra Señora del Rosario, porque fue pues a partir del rosario que ellos toman como que más fuerza, más fe y pues ganan, porque es muy importante que las tropas tengan fe y que crean en ellos mismos y que crean en Dios para pues al final de cuentas poder lograr vencer a los contrarios que decían que Diosito no era Diosito, ¿no? Pues oye. Sí, claro.
Y bueno, fíjate que es como que muy interesante porque pues a partir de ahí se hizo una oración predilecta para tanto como para las personas que estaban en el ejército, que fueron las que lucharon, como para las personas que se convirtieron de esta, ¿cómo llamarlo? De esta secta, de este grupo de herejes. Se volvió ahora sí que una oración muy significativa para ellos. Sí, fue como que muy importante. Bueno, y además de ser una oración, pues, o un rezo muy, muy querido por las personas, además de todo eso, traían como que gracias especiales a los que lo rezaban. Son 15 en específico, pero yo voy a leer solo algunas porque pues son un montón, ¿verdad? La Virgen prometía su protección y las gracias más grandes a todos aquellos que recen el rosario. Ya que el rosario es un arma poderosa, esa es la tercera. El rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías, que justamente fue pues lo que hizo en esta ocasión. Claro. La cuarta era: se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas, rescatará los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades y los elevará en su deseo por las cosas eternas. Las mismas almas se santificarán por este medio. No sé si tú has visto alguna vez un meme que sale de que está San Pedro en el cielo, como que en la puerta, en la rejita, y se ve que va la Virgen María con un montón de pisitos abajo de su manto. Es básicamente a lo que se refiere, de claro que sí. les va a dar el pase como de vénganse para acá. Tiene su propia puerta. Ándale. Sin llave. También hay otra que es la novena, que dice: liberaré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente, que justamente es lo que se refiere a esta fotito, que Claro. me da mucha risa y me da muchísima sí. ternura. Hay otra que dice: mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de su muerte. Recordemos pues que es Madre de Dios y Diosito le dijo: puedes, y ella dijo: sobres. Claro. No, y creo que, bueno, en estas que acabamos de escuchar y en todas las demás, creo que lo único que podemos ver es ese amor de madre que María siempre tiene por nosotros. O sea, todas esas características, todas esas bondades que escuchamos, pues es algo que te desearía tu mamá. O sea, realmente sería ese amor, esa ternura, ese cariño que solo una mamá lo podría reflejar. Sí. Y curiosamente, pues creo que yo antes nunca había escuchado la relación de Santo Domingo con el rosario. Y es curioso saber que finalmente, tal vez no gracias a él directamente, pero sí gracias a su actuar, pues ahora tenemos esta bella oración que ya escuchamos, que es un arma, que es meditativa, que te ayuda, que te hace crecer. Entonces, qué interesante ver toda esa fuerza que cobra, pues en parte gracias a Santo Domingo. Sí, te digo que es algo que no es muy conocido, porque como que en general nos basamos más en todo lo demás que acontece, todo lo que ya mencionaba Jesús, todo lo que mencionaban que el sueño de su mamá, Sí. O sea, como que nos basamos en todo lo demás. Es una historia muy rica, realmente. Obviamente, pues toda esta parte del rosario también es súper importante, súper interesante. Pero es eso, simplemente que la historia es tan rica que si te vas por el lado de los valores, puedes contar una historia completamente diferente, llena de otras cosas. Entonces, como que es esa grandeza de Santo Domingo de Guzmán. Como que hay tanto de dónde escoger que al Sí, final de cuentas que- no sabes qué decir y qué no decir, porque pues todo es importante hasta cierto punto, ¿no? Claro. Y fíjate que a mí me llamó mucho la atención una de las últimas que dice: son mis hijos aquellos que reciten el rosario y hermanos y hermanas de mi único hijo Jesucristo. Entonces, con esto, además de todas las promesas que nos da como que nos reafirma el que somos familia, por así decirlo, que somos sus hermanos, que somos sus hijos, y como que nos reafirma todo este amor tan bonito. Y la verdad a mí me gustó mucho investigar y volver a confirmar todas estas promesas, que los invitamos a que las busquen, y si no, igual las vamos a estar publicando en el Instagram y en TikTok o en Facebook para que las puedan ir a buscar y se las sepan, claro que sí. Sí, claro que sí. Bueno, con esto llegamos al final de este gran programa de Santo Domingo de Guzmán, lleno de invitados, gallos, no sé, tiene de todo, la verdad. Está muy genial.
Les recordamos que nos sigan, bueno, Gallos por el Caldo, no se crean. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, que sigan apoyando nuestro contenido, esta pequeña comunidad que vamos formando y que estamos muy agradecidos con todo el apoyo y el cariño que nos han brindado. Igual antes de despedirnos no hay que olvidarnos de mandar esos saluditos que nos han pedido, que es el caso del hermano de Sofi que siempre nos escucha. Su nombre es Uriel, disculpen, tiene muchos hermanos y a mí se me confunden todos. Una disculpilla. Claro que sí, un saludo a todas las personas que nos han apoyado. Pues sabemos que igual han sido familiares o gente cercana a nosotros, pero también muchas veces lo dejamos de lado. Le enviamos un saludo a todas las personas que nos escuchan desde los Estados Unidos. Sabemos que, pues, por nuestras estadísticas es una comunidad casi comparable con la que tenemos aquí en México. Es cosa que nos llena demasiado de curiosidad y también a los que están en Alemania, yo no sabía que claro nos que sí, tenemos ¡Órale! Tenemos un porcentaje de personas que nos escuchan en Alemania, en Argentina, en Chile, en Panamá, en Perú. Muchas gracias a todas esas personas que se han tomado ese pequeño tiempo para escucharnos y que realmente emocionarnos más de este proyecto, que nos hacen todavía desear más que crezca y echarle pues, más ganas. Claro que sí, si en algún momento Diosito lo permite, conocer a toda nuestra pequeña comunidad internacional algún día. Algún día estaremos en sus ciudades. Claro que sí. Bueno, y con eso nos despedimos de este capítulo. Los invitamos a que pues escuchen los anteriores, si este es el primero que escuchan. Y igual todos los comentarios son bienvenidos en nuestras redes sociales, como ya les habíamos comentado. Pues esperamos que les pueda servir algo de todo lo que acabamos de comentar sobre Santo Domingo de Guzmán, que podamos implementarlo en nuestra vida para así ser como ellos, como él, una comunidad que lleva el evangelio a todos lados de la mejor manera posible y demostrando el amor a Diosito y a la Virgencita. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio. Nos escuchamos. Sí, también.